todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a DTV Noticias. Así estamos arrancando esta jornada del día de hoy con información, como siempre, aquí en la Cámara de Diputados. Recordamos que es una semana que la venimos remando básicamente porque está bastante planchada la actividad, teniendo en cuenta que estamos a 3 días nada más de las elecciones del domingo, donde Argentina elige su presidente para que gobierne los próximos 4 años, pero también atentos con esto, y esto va a impactar de lleno en el Parlamento Nacional, porque el domingo también los argentinos eligen quiénes van a ser sus representantes aquí en la Cámara de Diputados y 8 provincias quienes los van a representar en el Senado de la Nación. Así que se va a terminar de configurar el Congreso de la Nación a partir de lo que será el 10 de diciembre de este año, por lo que es muy importante atender también a las elecciones de este domingo, más allá de si existe la posibilidad de la instancia del balotaje en el mes de noviembre. Bueno, así vamos a empezar a meternos en lo que va dejando sobre todo la semana pasada, donde hubo mucha actividad parlamentaria, y estamos un poco desprendiendo y desmenuzando en detalle lo que sucedió, pero también con la expectativa de lo que va a venir después de las elecciones del 22 de octubre. Uno de los temas importantes que se trató la semana pasada en la sesión especial del día martes fue el programa Argentina Inclusiva, una iniciativa presentada por Natalia de la Sota, y de eso estuvo hablando el diputado Daniel Arroyo. Sí, básicamente la ley lo que promueve es la capacitación, que los funcionarios del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial se capaciten para entender la problemática de la discapacidad, para solamente nombrar. Mucha gente habla de discapacitados cuando uno debería hablar de personas con discapacidad, y para entender cómo desarrollar buenas políticas públicas. Yo creo que en la Argentina nos falta entender la problemática de la discapacidad. Se supone que cerca del 14% de las personas tienen algún grado de discapacidad en la Argentina, de distinto tipo. Ha habido distintos tipos de pensiones, a mí me ha tocado gestionar pensiones para las personas con discapacidad, pero falta mucho conocimiento. Yo creo que hay ignorancia por un lado, hay cierta incapacidad de saber cómo uno se maneja o no se maneja, y hay muchos programas o políticas públicas que no han incorporado la temática de discapacidad. Esto va a ayudar en eso. Yo creo que Argentina Inclusiva, la idea de la obligación de capacitarse, es un avance sin duda. Hay un debate, diputado, respecto a las pensiones por discapacidad. En su momento Macri lo que hizo y reivindicó en su libro después de la presidencia es cortarlas a todas, porque decías que estaban mal dadas muchas y otras en tal caso había que revisarlas. Ahora hay algunas expresiones de algunos sectores políticos que no dicen que van a hacer lo mismo, pero apuntan a una revisión y hablan de un censo exagerado de personas con discapacidad. ¿Con qué se encontró usted? Sí, Macri dio de baja 70.000 pensiones a lo bestia, básicamente diría. No hay dudas que puede haber vivos que en algún caso, que en esencia la pensión por discapacidad es un médico que firma la discapacidad de una persona y a partir de ahí hace el trámite para acceder a la pensión. Puede haber algún médico vivo, y eso es fácil de detectar, porque si hay un médico que tiene muchísimos casos en un determinado lugar, es evidente que hay que investigar ahí, pero no se puede cortar a lo bestia como se hizo en ese momento, sino analizar los casos eventuales donde hay dificultad. Las personas con discapacidad tienen mucha dificultad para acceder al mundo del trabajo, mucha dificultad para avanzar en su sistema educativo, son discriminadas mucho por desconocimiento. Yo creo que este tema de la ignorancia, de la falta de conocimiento, no se puede hacer como se hizo en el periodo de Macri. Si algo se ha aprendido es que hay que hacer racionalmente. Yo creo que hay una forma de evaluar donde hay situaciones que no son correctas, es ir por el lado de los médicos. Si hay un médico, si los médicos en promedio determinan 10 casos de personas con discapacidad y le dan pensión, y el médico Juancito tiene 2.000 casos, bueno, hay que evaluar ahí. Pero son casos puntuales, estamos hablando de un universo de gente con dificultades. Yo espero que nadie se tiente a hacer lo de Macri, que era cortaba y después veía. Y el presidente de la Comisión de Discapacidad estuvo hablando también sobre este proyecto. Lo vamos a escuchar, así como escuchábamos recién a Arroyo, al diputado representante de la provincia de Río Negro, Luis Di Giacomo.
Es importante en varios sentidos. Primero porque estamos ante el rebrote, vamos a decir así, de algunos sentidos muy individualistas que en todo caso proponen una especie de sálvese quien pueda o de la ley del más fuerte, ¿no es cierto? O sea, sobrevive aquel que está en condiciones de sobrevivir. En cualquier momento, digamos, se va a plantear las cuestiones como en Esparta, ¿no? Es decir, los que nazcan con algún defecto los tiramos por el monte para que tengamos una sociedad perfecta. Estos son discursos altamente peligrosos porque disuelven la solidaridad social. Yo creo que una de las cosas por las cuales el ser humano en su evolución, en la medida que se van las sociedades complejizando, algo de esto dije cuando hablamos del programa Argentina Inclusive en el recinto, Argentina Inclusiva en el recinto, es que el ser humano primero se organizó familiarmente, después tribalmente, después finalmente en comunidad, y estas comunidades terminaron conformando estados, ¿no es cierto? Cuando el individuo empieza a vivir en comunidad, tiene que darse reglas de convivencia, porque el ser humano, frente a la posibilidad del manejo de poder, tiende a tener una actitud que puede, digamos, significar un abuso por parte de quien tiene la fuerza con respecto a quien no la tenga. Entonces las mismas sociedades, por una cuestión de autopreservación, las mismas comunidades crearon el Estado y los organismos que dentro del Estado se encargan de regular las relaciones entre los hombres. Si vamos a una concepción absolutamente individualista, donde, como digo, cada uno está el sálvese quien pueda y la ley del más fuerte, este tipo de cuestiones nos harían regresar realmente a unas sociedades muy injustas, que no creo que ya son etapas que deben ser superadas. Entonces, hablar de una Argentina inclusiva, que quiere decir entender lo que significa el concepto de solidaridad entre nosotros y de atender que aquellos que por alguna razón tienen alguna problemática que les supone una discapacidad en determinada área de su desarrollo psicosocial, familiar, laboral, etcétera, implica que los agentes del Estado tienen que tener perfecto conocimiento, tienen que saber cómo manejar ese tipo de situaciones. Es decir, somos los agentes del Estado los que tenemos que entender al otro, al que tenemos del otro lado del mostrador, porque somos sus servidores. Y para entender hay que conocer, y para conocer hay que capacitarse. Seguimos en DTV Noticias y nos vamos a meter justamente en este proyecto de ley. Vamos a repasar lo que se aprobó en la Cámara de Diputados la semana pasada y que ahora debe tener tratamiento en el Senado de la Nación para poder así convertirse en ley ya con la aprobación y ratificación de las dos cámaras. El proyecto de ley que crea el programa Argentina Inclusiva fue aprobado con 243 votos positivos, no hubo rechazos, esto significa que se aprobó por unanimidad, establece una capacitación obligatoria en derechos de personas con discapacidad para todos los niveles del Estado, que están alcanzados allí las personas y los trabajadores de los tres poderes, que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Las capacitaciones se van a realizar a través de la Agencia Nacional de Discapacidad o el organismo que en el futuro lo reemplace en sus funciones. Seguimos repasando. ¿Cuáles son los principios rectores de las capacitaciones? Establece que la formación actualizada sobre el modelo social de la discapacidad e interpretación del certificado único de discapacidad, articulación intersectorial y transversal de los organismos competentes en la implementación de políticas públicas inherentes al modelo social de la discapacidad. Seguimos. Diseño transversal de políticas públicas que incluyan el modelo social de la discapacidad, el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas. También, brinda, digamos, o apunta a la no discriminación. La participación e inclusión plena y efectivas en la sociedad, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal son algunos de los principios que propone entonces esta iniciativa
que fue presentada por la cordobesa de la Sota. Crear la mesa de lo que va a ser la función de la Agencia Nacional de Discapacidad está previsto en que debe crear una mesa de coordinación administrativa del programa Argentina, definir los contenidos curriculares de la capacitación y también justamente certificar la calidad de la capacitación que elabore e implemente cada organismo. Por otro lado, deberá articular entre los organismos del Poder Ejecutivo competentes en el monitoreo de datos estadísticos para desarrollar indicadores anuales en el impacto de la evaluación, asegurar la convocatoria y participación de la sociedad civil. La ANDIS también deberá elaborar y transmitir los contenidos según la accesibilidad y el diseño universal, publicar y difundir el grado de cumplimiento de la ley en cada organismo, implementar campañas de difusión y también de concientización. Finalmente, entre los últimos puntos, va a garantizar, según lo dice el proyecto de ley, equipos de profesionales interdisciplinarios y capacitados en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. También deberá diseñar y publicar una guía de capacitación en formato accesible. Por último, la ley se implementará a los 180 días de entrada en vigencia. Se invita a las provincias a adherirse y se propone al sector privado sumarse a través de los convenios colectivos que regulen las actividades. Esta iniciativa fue votada la semana pasada por unanimidad. Ahora le queda continuar su camino parlamentario en el Senado de la Nación. Bueno, vamos a continuar entonces ahora con más información en la pantalla aquí de TV Noticias. Uno de los temas que siempre trae polémica tiene que ver con el subsidio a los transportes, esta distribución asimétrica que denuncian las provincias frente a lo que es AMBA generalmente, y básicamente siempre esta discusión está pendiente durante todo el año, pero donde empieza a tomar más fuerzas es cuando se empieza a tratar el presupuesto 2024. Vamos a escuchar lo que decía Cantero de la provincia de Jujuy sobre este tema. Son insuficientes los subsidios que recibe la provincia como para sostener el transporte y para sostener un precio del boleto que sea más o menos, digamos, acorde a la situación actual que está viviendo nuestra gente, ¿no? También es cierto que en las provincias, que es un viejo reclamo, el nivel de subsidios que nosotros recibimos con respecto a lo que recibe el AMBA es muy inferior, digamos. Viajar en Jujuy cuesta muchísimo más caro que viajar en Buenos Aires. Sí, claro. O sea que bueno, ese es un tema que seguramente lo vamos a tener que ver y los legisladores de todas las provincias del interior seguramente vamos a reclamar en ese sentido a ver cómo se soluciona. En el bolsillo de los argentinos hoy impacta por supuesto el tema del transporte y es un tema muy importante. Las provincias más marginales y más alejadas. El sistema de coparticipación cuando se implementó tenía que ver con una intención de que los gobiernos de las provincias más alejadas y que estuvieran en desarrollo y que tuvieran menos posibilidades económicas recibieran, digamos, un aporte del resto del país en una intención federal justamente de generar un crecimiento armónico en el país. No nos olvidemos que Argentina es un país que desde sus inicios es como un embudo donde todo iba siempre a Buenos Aires y nosotros en las provincias como Jujuy, como Formosa, Catamarca y todas las provincias chicas, de decirlo de alguna forma, siempre hemos necesitado, digamos, del auxilio del Estado Nacional presente para poder desarrollar nuestras economías y para dar solución a nuestra gente. Entonces, este tema de la eliminación, digamos, de la participación de los impuestos coparticipables impactaría muy negativamente y muy gravemente, digamos, en nuestras provincias. Pasaba así la palabra de Cantero hablando sobre el subsidio a los transportes y vamos a darle la bienvenida a Gonza Solaberrieta. Un día, Vero, para vos y para toda la gente que nos sigue a través de la pantalla de Diputados Televisión, con toda la información legislativa y sobre todo también con un día de conciencia como hoy, el Día Internacional del Cáncer de Mama, contra la lucha. Me has ganado de mano porque lo estaba por mencionar. Claro, y justamente como la respectiva cinta rosa, más que nada, Vero, claro, sí, es un símbolo como para representar la importancia de
lado de los controles, de la prevención y sobre todo de que estén de la prevención bien informadas respecto a su salud. Y en general lo que pasa es que, por ejemplo, no con data que recuerdo, por ejemplo, de lo que ha sido en el 2022 otro día o otra semana, porque en realidad se festeja todo el mes de octubre, siendo de concientización sobre el cáncer de mama, pero específicamente hoy 19 de octubre es el Día Internacional contra la lucha por el cáncer de mama. Bueno, básicamente recordaba una estadística que era tremenda, ¿no? Que el 80% de las mujeres que sufren, de las personas que sufren el cáncer de mama, no presentan antecedentes familiares, porque por lo general se suele relacionar, se suele vincular a básicamente una enfermedad que viene porque otros familiares ya lo han tenido. Se cree que por ahí pasa la principal fuente de lo que puede llegar a ser la reacción en su cuerpo, pero la realidad indica que un alto porcentaje no tiene antecedentes familiares, por eso remarcamos también algunos datos importantes respecto a este día, Vero. Sí, básicamente hay que decir, déjame decirlo que sí, justamente lo pensaba decir ahora, comentar porque tenemos el pin acá de color rosa. Tiene que ver con que el 19 de octubre, que es hoy, da inicio a toda una semana de concientización sobre este tema y recordar siempre a todas las mujeres que a partir de los 40 años en adelante es fundamental ir a hacerse el control de la mamografía una vez al año. Esto es, digamos, la parte del trabajo de comunicar y de concientizar a que una tiene que ir a hacerse ese chequeo, sobre todo cuando ya pasa la línea de los 40 años, ¿no? Los ginecólogos igual lo recomiendan cuando uno va a hacer la consulta ginecológica, que también es recomendable que para prevenir cualquier otro tipo de enfermedad, una mujer la haga una vez por año también. Así que, bueno, importante destacarlo y nos permitimos este minutito para poder hacer también un poco de concientización al respecto. Gonza. Sí, y déjame decirte, Vero, que es realmente importante lo que acabas de mencionar. Justamente esto está vinculado a distintas políticas que se vienen realizando y que se vienen defendiendo en estos tiempos electorales también, y que no son sumamente políticos, sino que más bien lo que marcan es la tendencia de que de aquí en adelante, porque si los controles son gratuitos en los hospitales públicos, por ejemplo, o aquellas personas que se lo realizan en el ámbito privado por su obra social y demás, bueno, hablamos de que la demanda básicamente para hacerse este estudio es muy alta, y lo que es importante es que todas las personas se lo puedan realizar, y si es de lógicamente mucho mejor, entendiendo que no todos tienen el acceso a la salud privada, y por eso también marcar la importancia en estos tiempos electorales, y que no todo es sumamente político. Totalmente. Pero no va a ser el único tema de la salud. Se le da una relevancia a todo salud en general aquí con distintos proyectos. Más adelante vamos a información respecto a lo que va a ser hoy una jornada en general, digamos, de trabajo aquí en la Cámara de Diputados, que también está vinculada a la salud, pero lo cierto es que respecto a lo que tiene que ver con la agenda política, ahora continuamos con la misma información. No hay comisiones confirmadas, sí con la posibilidad de que la comisión de juicio sea una de las que o que se reúna en el medio de lo que será el proceso y con el tiempo hasta 20 de octubre, donde tienen tiempo justamente esos 10 días que habían dado para presentar su defensa los 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y luego todo dependerá lógicamente de cómo será el cronograma para la semana próxima, entendiendo la importancia que tendrá la elección general el domingo para saber qué va a suceder aquí en la Cámara respecto a la actividad confirmada. Sí, hay una cosa que quería agregar sobre la Comisión de Juicio Político, Gonza, que me parece que hay que estar atentos, porque la oposición justamente está pidiendo declarar nulas las audiencias con testigos que realizó la comisión. Así que me imagino que también será un tema que se dialogará, se estará charlando, porque justamente desde Juntos por el Cambio le enviaron a Cecilia Moró, la titular de la Cámara Baja, un escrito para pedirle que se declaren nulas algunas audiencias, porque según la oposición hubo irregularidades en el proceso que se está llevando adelante con esos testigos. Así que me parece que este también es el debate que se viene, y hay que tener en cuenta lo que va no solo a resolver el oficialismo, sino también la oposición respecto de esta comisión.
Gonza, volvemos en un ratito nada más. Porque veo que ahí hay mucho movimiento en el hall, así que después nos tendrás más información seguramente. Gracias, compañerito. Como siempre, un placer, Vero, aquí estamos. Se va Gonza Solaberrieta, pero vuelve en un rato y nosotros vamos a escuchar la palabra del diputado Gutiérrez. Bueno, estamos viviendo ya en clima electoral. Antes no existía este clima, estaba todo muy disperso. El primer turno fue una elección donde ni siquiera las fuerzas políticas estaban muy movilizadas, solamente los que teníamos un interés, estábamos trabajándolo, pero es como que se Qué había... lindo acto el de ayer, ¿eh? Sí, muy lindo, Me gustó el acto muy de ayer. prolijo. Me gustó. El acto de cierre de la provincia de Buenos Aires, Me gustó. Massa, Kicillof y Ferraresi Me gustó. en Avellaneda. Un acto de comunicación de propuestas. Tal cual. Realmente... Y los vi muy tranquilo a ambos. Lo vi muy tranquilo, bueno, al gobernador, y lo vi muy tranquilo también a Sergio. Lo vi muy tranquilos, con la mente muy clara lo vi. A mí me pasaron tres cosas. A ver, ¿qué te pasó? ¿Vos estabas ahí? Sí, estaba ahí. Claro. Lo primero que me pasó es ver la pulcritud de un acto que movilizó tanta cantidad de gente. Es una fecha histórica. Pero fue prolijo en su organización, en su concentración, durante el transcurso del acto y cuando se fueron. Después me vi un fenómeno que yo siempre se lo decía a mi amigo Sergio Massa, que es la conducción del todo. A ver, explícanos eso, a ver, ¿qué es eso? A partir de Tucumán se generó un fenómeno... ¿Ayer estuvo Mansur? Sí. Yo lo vi a Mansur. Sí, de hecho creo que le hizo un comentario Massa desde arriba del escenario. Sí. Mansur en Tucumán juntó todo el ejército del norte. Vinieron todos los gobernadores. Esa fue la directiva, ¿no? Sí, y él dijo, tracemos una línea, lo que pasó, pasó, de acá hacia adelante hay un fenómeno de conducción, hay un nuevo liderazgo, ese liderazgo lo conduce Sergio Massa en un proceso electoral y ayudémoslo a que gane. Eso, que puede ser una frase en un discurso, no, se trasladó a una fuerza militante muy potente, que se ve el peronismo cuando transita las calles, se lo ve, se lo siente, llega, y hoy está sucediendo eso. A todo eso se agregó algo más que es de la propia cosecha de un hombre joven, Massa es un hombre joven todavía para la política, que tiene una visión, una cabeza de país que es a partir de la unidad. Massa empezó a plantear que terminado el proceso eleccionario viene el proceso de convocar a los mejores líderes para salir. Es un momento. Yo creo, es mi opinión personal, Sergio Massa ha tenido en estas horas, en este tránsito como ministro de Economía, un gran trabajo de gran valía, que fue acomodar el frente externo. Nosotros, y cuando hablo de nosotros, los dos debates. Sí, hablo de país. Sí, teníamos la suerte echada con un montón de vencimientos muy difíciles para afrontar. Pasaba la palabra de Ramiro Gutiérrez allí hablando sobre distintos temas y el tema también vinculado a la matriz productiva fue uno de los puntos que estuvo señalando el diputado masista con nuestros compañeros aquí en la pantalla de TV. Vamos a escuchar lo que decía. Creo que hemos superado todos los escollos de la conducción. Él está amalgamado y conduce el todo, pero es el que conduce el todo. Y sí, conduce el todo. Ya no hay ninguna distinción. Quienes pudieron tener algún reparo con la candidatura de Massa ya no lo tienen. Bueno, esto que contaste de Mansur, vamos para allá armándote el bloque del norte. Todo lo que conforma nuestro frente está ahí. Y hay mucha gente expectante en estas horas. Sí, claro. La elección se define en las últimas 72, 48 y más las 24 sí, claro. Y aproximándose al No me cabe duda. En esa liquidez creo que Massa tiene la ventaja porque es el que menos riesgo ofrece para un país que el año que viene es diferente. Yo quiero que pensemos esto. A ver. El frente externo está pacificado para cualquiera que venga, pero se cambió la matriz productiva de este país. Sí, eso claro, es lo más importante que pasó. Lo hicimos en la pandemia con mucho esfuerzo, con tiempo récord. Mirá lo que es, hoy a la mañana leía el tema de la ecología, de los ecosistemas. Argentina está saliendo de una sequía brutal, está saliendo de aquí.
quien entró en sequía es Bolivia. Bolivia. Es decir, un planeta que vos no lo decidís. El hombre decide otras cosas horribles como la guerra. Pero el ecosistema ya bastante hizo lo propio. El año que viene vendrán las mieses o los resultados de todo eso. Claro, porque lo que nosotros nos tocó sufrir, lamentablemente ahora lo están sufriendo por un cambio climático general. Entonces vamos a vender proteínas. Somos un gran productor de proteínas. Nos van a comprar. Pero también somos la segunda reserva de shale oil y la segunda shale gas y la cuarta shale oil. Eso está todo vendido. Tenemos que tener la posibilidad de sacarlo. Sí. Entonces, en el segundo, tercero y cuarto año de un presidente, del que venga, la Argentina va a crecer exponencialmente. Y más si hay salida de posguerra, porque nuestro gas va a tener otro precio. No el precio normal, va a tener el precio del abastecimiento de una posguerra. Y Gutiérrez volvió a insistir sobre su iniciativa presentada hace unos meses nada más, cuando en el medio de la campaña se colaba la situación de la venta de órganos en el discurso de Javier Milei. Ante estas declaraciones, Ramiro Gutiérrez inmediatamente presentó un proyecto de ley para prohibir justamente que se pueda llegar a hacer o llevar adelante esta práctica. Vamos a escuchar lo que decía entonces respecto a su proyecto. La ley tenía un hueco. Tenemos una hermosa legislación ¿hay una ley? Sí, de trasplante de órganos. Claro. Por eso interviene el INCUCAI. Nuestro país tiene know-how, tiene una fórmula, un procedimiento. Un día deberías invitar o se debería poder traer acá, no sé la cantidad, pero yo lo viví en primera persona. Yo tuve que hacer un trasplante para mi hija mayor de médula y gracias a esa ley y gracias al INCUCAI mi hija está viva. Bueno, es maravilloso. Esto tiene que ver con la solidaridad y el altruismo. Así está planteado y nuestro país va en línea con todos los ordenamientos del mundo que regulan esos dos principios para que la vida se continúe en otro. Se está extinguiendo en alguien y continúa en otro. Ese principio de orden ético nos habla de la no mercantilización del cuerpo humano. Está en contraposición. Hay dos veredas. O mercantilizás el cuerpo humano o a partir del altruismo generás una ley de donación y trasplante. Nuestra ley era muy buena, nació del reclamo de las víctimas, de una víctima, niña en particular, surgió esta ley con un fuerte apoyo en el Congreso de la Nación Argentina. Ahora, la ley tenía una pequeña ranura que no estaba prevista y tenía un blanco. ¿Estaba prohibido la venta de órganos o la intermediación en los órganos? Sí, pero ¿para quién? Para los profesionales de la salud que intermediaban en el proceso, pero no para todos los demás. Si yo soy un instigador, sé que vos tenés un órgano en condiciones de una córnea, y él necesita esa córnea. Entonces yo empiezo a instigarte para que vos la vendas, para que vos viajes a otro país que yo te voy a llevar, busquemos un quirófano, sí, el tour de órganos. Eso pasa. O buscamos la ilegalidad en el país para obtenerla, buscamos un laboratorio que haga los estudios de compatibilidad y todo. Bueno, no estaba previsto. Reforzamos todas las cláusulas penales. ¿Escribiste otra cosa? Sí. Hoy estaba prevista como algo que se llama delicta propia. Solamente puede ser cometido por quien era médico. Y nosotros lo llamamos a delicta comunia. Lo puede cometer cualquiera. Esas cosas no se aprueban. Y está planteado, va a ser seguramente de las discusiones lindas que daremos en esta Cámara. Muy bueno. Otro de los temas que estuvo tocando aquí Ramiro Gutiérrez junto con Horacio Boni y su equipo fue la paternidad a través de las declaraciones de la candidata a diputada de Milei, Lilian Lemoy, básicamente en respuesta también a lo que había señalado en un medio periodístico. Gutiérrez estuvo hablando sobre este tema. Un gran desconocimiento del derecho actual. Si una mamá inscribe un hijo sin la presencia del papá, porque no lo conoce, porque... No está más. Sí, no está más. Se fue. Bueno, hay una representación del Estado creada por la ley, el Ministerio, que es el asesor de menores incapaces, que rápidamente se va a tomar contacto con esa mamá. Y le va a preguntar por qué razón no conoce a su papá, al papá,
si quiere que lo ayuden a buscarla, si sospecha que alguien es el papá, le van a ofrecer a esa persona identificada como posible papá que pueda hacerse un estudio de compatibilidad para ver si es el padre, que es gratuito. El Estado está ahí para solucionar eso. Y si vos fuiste papá y te enteraste o sospechás de que tal vez no seas el papá biológico, podés impugnar esa paternidad. Está todo previsto en la ley, con un desarrollo del fuero de familia, ya con una jurisprudencia. Lo que esta chica ha propuesto es un disparate. Que demuestra que no conoce ni la ley, y además los ejemplos que dio. Sí, digamos, más allá de la impugnación que pudieras hacer ética o moral, digo, más allá de eso es desconocimiento de las leyes vigentes. Sí, de lo que trabajan los asesores de menores incapaces, los jueces de familia, los defensores oficiales que se ocupan de estos temas, la información que el Estado le da a las mamás cuando van a inscribir a sus nenes y se dan cuenta que puede haber un papá ausente, cómo el Estado sale a la búsqueda y la identificación de ese papá. ¿Esto venía por el padre ausente o por una situación de engaño? Una celada, claro. Ella habló, ella dice, un hombre que es engañado, se le hace, la mujer aprovecha para tener un hijo, una celada, puede renunciar, ¿no? Te hago una trampa. Bueno, pero la ley prevé que si vos la imaginación maravillosa. Fuiste papá y estás absolutamente convencido que sos el papá biológico, pero un día alguien te dice, mira, me parece que fuiste objeto de una trampa, un engaño, no sos el papá, tenés el mecanismo legal de la impugnación de la paternidad. Y con un certificado, con una sola prueba del 99,9% de certeza, pudiste resolver esa situación y no tiene el nene más vocación hereditaria con vos, no vas a hacer más tus bienes o tu patrimonio, ese nene no va a poder acceder porque ya no hay este vínculo de paternidad, o sea, la ley lo tiene resuelto. Y es tiempo de ir a una pausa, pero ya volvemos con más de TV Noticias, quédense ahí. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Ojalá que pronto logremos los consensos para que se trate en el recinto el dictamen del proyecto de ley de trazabilidad de la pesca, que pone en valor un trabajo muy fuerte que se viene desarrollando desde nuestro gobierno en conjunto con los distintos sectores. Hay una serie de medidas que se tomaron sin un paso parlamentario, pero que requieren un paso parlamentario para que se conviertan, para que tengan estabilidad y que sean realmente una política pública, que tiene que ser sobre todo lo que tiene que ver con los impuestos. En este caso estamos hablando de IVA. Es constitucional su paso por el Congreso de la Nación. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera.
Ministerio de Educación. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Buen mediodía, ¿cómo va? Toda la región norte del país se va convirtiendo cada vez más en una región ganadera por el corrimiento de la frontera agrícola. Claro. Obviamente esto ha provocado que zonas que antes no eran tradicionalmente ganaderas, de la provincia de Formosa, de la propia provincia de Misiones o del Chaco, hoy estén incorporadas a la producción de ganado bovino. Compre sin IVA, que dejar institucionalizado tanto los montos como los sujetos que pueden hacerse de esa devolución, ese resarcimiento del impuesto que va fundamentalmente a elementos de la canasta familiar. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Seguimos acá en DTV Noticias y nos vamos inmediatamente a tomar contacto con Gonza. Bien, Vero, estamos aquí junto al diputado Daniel Goyán del Frente de Todos, quien muy amablemente nos atendió, y digo amablemente porque el evento está a punto de comenzar, este evento referido a la salud mental. Y le pregunto, diputado, ¿por qué un evento de salud mental en este momento, entendiendo que todo pasa por lo político, pero se puede también hablar de otras cosas y sobre todo en el seno de la Cámara? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, obviamente, el tema de la salud mental... Miren, hace aproximadamente 20 años ya la Organización Mundial de la Salud decía que para el año 2020-2030, que ya estamos en esa década, el principal problema de salud, como problema de salud en el mundo, iba a ser el problema de la salud mental. Y esto obviamente también se vio atravesado por la pandemia, que aceleró ciertos procesos, ciertas conductas, ciertos padecimientos, a nivel mundial, ¿no? La pandemia ha dejado una serie de cambios de conductas incluso en la sociedad que se están analizando, se están evaluando, se están estudiando, se están investigando y que ratifica en mayor medida aún que hay que encarar este tema de la salud mental porque obviamente trae serios problemas en las sociedades de todo el mundo. Nuestro país obviamente no es la excepción y cada uno de los países además tienen, y cada una de las regiones dentro de los países pueden tener sus particularidades. Entonces hay que analizar el proceso en un contexto muy amplio, ¿no? Diputado. También decir... Sí, ¿qué tal? Buen día. No, y también decir... Sí, lo dejo. Que en Argentina nosotros tenemos una ley, que es la ley de salud mental, y que es una ley de vanguardia. Lo que sucede es que empieza a recibir críticas porque obviamente no están todos los resultados a la vista y lo que debemos investigar y determinar por qué sucede si es por la ley o porque no se le dan a la ley los recursos que la ley marca que hay que darle para que se pueda dar una respuesta concreta. ¿Qué tal? Buen día. Verónica Benaim lo saluda aquí desde el estudio. ¿Qué tal? Es un temazo el de la salud mental. También aprovecho este espacio, yo soy de Tierra del Fuego, soy fueguina, y ayer se conoció una triste noticia, el suicidio de un senador de la provincia de Tierra del Fuego. Es una de las provincias que tiene altos índices de suicidios y me parece que justamente la salud, el tema de salud mental en este aspecto todavía
tiene deficiencias, ¿no?, en el trabajo con el tema de la prevención de los suicidios. ¿Cómo se aborda desde usted? Es médico, está constantemente investigando, indagando y conociendo, aprendiendo cuestiones. ¿Cómo se puede justamente abordar el tema del suicidio? ¿Cuáles son los indicadores que hay que tener en cuenta? ¿Qué es lo que se puede hacer desde el otro lado, ¿no? Desde familiares, amigos que están con una persona, y que generalmente lo que sucede es que se sorprende uno, ¿no? No se la ve venir en ese punto. Sí, tal cual. Primero, condolencias a toda la familia. Matías, yo lo conocía personalmente, sí. Era una gran persona y como vos decís, es una de esas personas en la cual te sorprende cuando pasa una cosa así, porque no es una persona que tenga un perfil que uno dice, bueno, es una persona depresiva, tiene depresión endógena, tiene padecimientos que en algún momento están a la vista, claro, que dan alertas, que dan signos, ¿no? También yo te decía recién que hay un problema global con la salud mental, pero que también hay cuestiones regionales, precisamente en los países de los extremos, de los polos, en donde hay noches muy largas, sí, durante 6 meses del año, sí. El frío, el encierro, hay factores propios de esos lugares. Por eso te decía, hay que hacer un diagnóstico general, pero después ir a las causas particulares de cada región del país. Particularmente en el extremo norte pasa más o menos lo mismo, ¿no? En los países escandinavos, en los países del norte, en donde hay una mayor tasa de suicidio que en otros lados, probablemente influidas por toda esa situación del contexto de vida. Pero obviamente que el problema es mucho más amplio a escala global. Y hay una serie de políticas públicas de salud que tienen que ver con la detección temprana de los problemas, los lugares a donde uno puede acudir y la forma en donde uno puede detectar esos pequeños síntomas que puede haber en una persona que nos están indicando que puede haber un riesgo a que sea una persona que cae en el suicidio, y mucho más cuando son casos muy explícitos, pero que tampoco están teniendo las respuestas necesarias. Hay un tema, perdón, diputado. Vuelvo a insistir, fíjense. ¿Sigue siendo un tema tabú hablar de suicidio? ¿Es un tema tabú o faltan especialistas para poder bajarlo más a la comunicación, a la realidad? Nosotros decimos siempre que nosotros tenemos una ley de salud mental que si se le pusiera el 10% que marca la ley de todo el total de presupuesto en salud, si se le pusiera el 10% que hay que colocar, todas las actividades vinculadas a la prevención, la promoción, la atención de la crisis, del agudo, del crónico, todo se podría encarar de una manera diferente. Entonces hay provincias que están haciendo un mayor esfuerzo en ese sentido, que avanzan en quitar y sacar todo el funcionamiento de los manicomios, donde había personas abandonadas por 20, 30 años, sin ningún tipo de vínculo familiar ni social de ningún tipo, pero por el otro lado también montando dispositivos que tienen que ver con la atención de toda la otra problemática de salud mental, que es el consumo de sustancias problemáticas psicoactivas, ¿no? Este tema hay que encararlo en serio, porque si no terminamos volteando una ley y con la ilusión de que vamos a poner otra y milagrosamente vamos a arreglar las cosas con una nueva ley. Y no es así. La ley actual no traba absolutamente nada, al contrario, la ley actual da todas las salidas posibles y siempre bajo la órbita de un equipo especializado, no de un juez. Antes decidía un juez si nosotros teníamos un problema de padecimiento de salud mental o no, que no sabe nada un juez porque no tiene que saberlo. Hoy los jueces están tranquilos en el sentido que tienen un equipo especializado que actúa y le dice, esta persona, este paciente, esta persona tiene que quedar tantos días, tiene que internarse, etc. Ahora, si cuando vas a internarlo no están los dispositivos suficientes porque hay escasez, porque falta presupuesto, entonces ataquemos ese problema, porque vamos a tirar abajo una buena ley y no vamos a resolver nada, sino. Goyan, yo sé que está apurado porque tiene que dar inicio y participar de este evento, pero en ese punto la crítica principal, y las hemos escuchado sobre todo mediáticamente a partir de lo que cuenta siempre la mamá de Chano, el cantante de Tambiónica, es la crítica principal a la ley, que si el paciente no da el consentimiento de empezar el tratamiento, de internarse y poder mejorar su salud,
la ley ahí tiene como esa traba, ¿no? Que no permite de alguna forma... Lean la ley, yo digo, pero no. Eso le ha pasado y lo ha comentado ella públicamente cuando... Claro, pero fíjense una cosa, lean la ley, porque si no leen la ley, estamos hablando sobre una cuestión que se dice que es falsa. La ley dice claramente que quien decide... Miren, en la provincia de Buenos Aires, tengo los datos de la provincia, perdón, ¿no? Goyan, o sea que pueden iniciar acciones legales contra los lugares que no... Miren, en la provincia de Buenos Aires, los 2/3 de las internaciones anuales son involuntarias, es decir, es en contra de la voluntad del paciente, pero el equipo que actúa dice que tiene que internarse y además lo hace inmediatamente y tiene 10 horas para que el juez después avale eso, porque puede ser que al juez no le encuentran, que demora. Entonces, el equipo actúa antes y tienen hasta 10 horas para que el juez después ratifique el hecho de la internación. 2/3 de las miles y miles de internaciones que se hacen en la provincia de Buenos Aires son involuntarias. 1 tercio son gente que dice, sí, me quiero internar. Es falso, por eso hay que leer la ley, porque si no leemos la ley y decimos falsedades, queremos voltear una ley buena. Bien. Espectacular, la verdad que súper interesante, Daniel. Me quedaría hablando, estos temas me parece que son los que deben estar más en pantalla, porque como bien decías, el tema de la salud mental ha crecido en pandemia, sobre todo estuve el otro día hablando con una médica que me decía que los casos de ansiedad que se venían viendo, ¿no? Los ataques de ansiedad son cada vez más masivos, la gente hoy vive como muy estresada, los dispositivos también fomentan de alguna forma el estrés y más que nada la vida, ¿no? Que uno va llevando compleja, tal vez sin atender una cuestión emocional como lo es la salud mental también. Le agradezco un montón y va a empezar esta charla que se va a desarrollar durante todo el día. Sí, yo hago la apertura, después me tengo que ir a Bragado por cuestiones obvias. Estamos en el último día antes del cierre de la campaña, pero sí, siguen trabajando, la jornada es larga. Ojalá que sea un tema que en los próximos 4 años también pueda ser atendido por los distintos estamentos, sean municipales, provinciales y nacionales con más profundidad, ¿no? Ahora, si lo dejan solamente en manos del mercado, estamos perdidos, eso sí, hay que aclararlo, porque ya lo ha dicho un candidato, que por qué el Estado tiene que ir a bancar a un adicto, que se embrome solo, que se jorobe, que es libre de hacer lo que quiera, pero que nadie tiene que ayudarlo. Ojo, pensemos estas cosas. La empatía sobre todo. Goyan, gracias y que tenga un lindo día. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gonza. Bien, Vero, agradecemos aquí al doctor Goyan, quien rápidamente tiene que ubicarse dentro del auditorio aquí de la Cámara de Diputados porque el evento ya está a punto de comenzar. Perfecto. Bueno, Gonzalito, gracias. Seguirás transmitiendo y contándonos lo que va sucediendo con Pato Méndez seguramente a lo largo de la mañana. En este momento le damos la bienvenida iba a decir el diputado, pero no es diputado, es casi como un diputado, porque tiene tantos años aquí adentro que uno ya, confunde la situación. Él es el señor José Di Mauro y además le voy a dar la felicitación de parte de acá de todo DTV Noticias porque están nominados junto con Lu Fernández, el programa Resumen a los premios TAL, así que más que orgullo siempre para la pantalla de DTV que nominen los productos de este canal. Así que felicitaciones, José, y buen día. Buen día, Vero, muchas gracias. Y bueno, y de acá yo hago extensivo todo el saludo al equipo, al canal. Bueno, es un orgullo para todos, realmente es un gran esfuerzo de todos los días y todo llevar adelante toda la programación de este canal realmente es verdaderamente un gran esfuerzo y una cosa que debe enorgullecernos realmente. Muy bien, felicitaciones. Vamos a estar atentos a lo que suceda, ¿no? En la noche de los premios, de la entrega de los premios y ojalá sean los ganadores, obviamente. José, tenemos unos minutos, pero estamos ya a nada de las elecciones del fin de semana. Me parece que estaba bueno hablar y con vos profundizar en lo que significa parlamentariamente el domingo.
Sí, seguramente, bueno, va a definirse, no sé si el presidente, seguramente todo indica que habrá que esperar hasta el 19 de noviembre para entonces, pero sí vamos a tener resuelta una cuestión que es fundamental para los tiempos que vienen, como es la composición de las cámaras del Congreso. Una cuestión que se ha hecho más fácil para todos a partir del hecho de, bueno, uno ya tiene una encuesta real que se realiza habitualmente cada 2 años a través de las PASO. Entonces ya hemos visto y hemos sacado una conclusión exacta y precisa en las elecciones de agosto, que es que nadie va a tener mayorías parlamentarias en el Congreso que viene. Y un dato más. Todos van a estar un poquito más disminuidos de lo que están en la actualidad. Todos van a tener todos los bloques. Y que a lo mejor es un tema, sí, es un tema que amerita consensos, amerita un tiempo que viene, que me parece que en definitiva, bueno, la grieta que existe se va a tener que ir cerrando de alguna manera, porque van a tener que establecer puentes para hacer funcionar el Congreso. Y si no quedará un poder legislativo, si no quedará un poder legislativo debilitado. Muy debilitado, sí, claro. Seguramente. Uno tiene en cuenta, haciendo cálculos, una posibilidad muy concreta hoy por hoy es la de que La Libertad Avanza pueda llegar a ser gobierno, y sería una experiencia absolutamente inédita que uno tiene que remontarse a tiempos de Irigoyen en el año 1916 para ver una composición. Sí, una composición tan extrema. Vos sabés que Irigoyen en aquel entonces... ¿Con cuánto gobernaba Irigoyen? ¿Con cuántos diputados? Con muy poquitito, tenía un cuarto. Ahora no tengo los números acá, los conozco, los he publicado, pero no los tengo. Pero tenía tan poquititos que directamente no se llevaba con el Congreso. Vos sabés que durante todo su mandato no fue nunca al Congreso. Ah, mira. Dejaba la relación al vicepresidente directamente, pero no se llevaba directamente con el Congreso. Esperemos que no sean los tiempos por venir, porque es un poco la situación que eventualmente le podría llegar a tocar a Javier Milei, que podría llegar a tener, en base a lo que fue el resultado de las PASO, 41 diputados, a priori, si se calcaran los resultados de las PASO. ¿Sabes cuánto tenía Macri cuando llegó al gobierno, en un gobierno en minoría? 87 diputados, y no le alcanzaba. No. Entonces... justamente era la mitad, es la mitad de lo que tuvo Macri, que tuvo poco en la primera etapa. Y en cuanto a senadores, eventualmente tendría 8 senadores, la mitad también, porque Macri tuvo 15 senadores. Es dificultoso, no es imposible, obviamente, pero se tienen que establecer acuerdos que tendrá que alcanzarlos también el actual oficialismo, si sigue siéndolo, porque va a tener un centenar de diputados, más o menos, un poco más, un poco menos. Entonces tendrán que llegar a acuerdos con todos, que es un poco lo que ha tenido que ir haciendo durante todo este tiempo. Recordemos cómo estábamos hace un año, en ese diciembre tan caótico que se dio en la Cámara de Diputados, bueno, que parecía que se pudría todo realmente, bueno, que se extendió a la etapa de extraordinarias, pero bueno, se fue recomponiendo, se cumplió la meta de sesionar una vez por mes, por lo menos, temas muy importantes, no solamente los temas consensuados, obviamente se trataron y bueno, se pudo avanzar. Bueno, los argentinos estamos acostumbrados a que todo el tiempo se está por pudrir todo. Absolutamente todos los días estamos en un clima apocalíptico y de repente seguimos seguimos, pero más allá de eso pensaba en que obviamente esta es la foto que va a dar definitiva la elección del domingo, pero que dentro del Parlamento después las cuestiones son dinámicas, va a haber espacios que no van a ser los mismos, que va seguramente a haber diputados que salten de un espacio a otro, esto lo vemos siempre históricamente también, entonces tal vez los espacios políticos no queden tan así como los vamos a notar a partir de las elecciones, porque bueno, alguno puede sumar algún que otro diputado. Hay ya un diputado que está amagando, Zapata, por ejemplo, de la provincia de Salta, que dice, bueno, yo estoy en Juntos por el Cambio, pero si no gana Bullrich, es muy probable que
la alianza que hay en Salta, él es un representante de Alfredo Olmedo allá, termine saltando también a las líneas de La Libertad Avanza. Entonces, esto es bastante dinámico una vez que pase, digamos, este acontecimiento. Así es, sí. Por eso la foto que vamos a ver el domingo no va a ser la definitiva, obviamente. Que también le pasó a Mauricio Macri en 2015 cuando llegó al gobierno. ¿Sabes qué recomendación le hicieron en ese momento a Macri? A ver. Que no se reúna el Congreso, espera a ver qué es lo que tenés. Claro. Entonces, lo que hizo fue un diciembre donde no hubo sesiones. Claro. Y recién en febrero hubo una sesión en el Senado para habilitar pliegos, nada más. Y recién en marzo arrancó el Congreso propiamente dicho, pero en el interín se partió el bloque del Frente para la Victoria. Claro, tal Entonces, cual. A partir de ahí encontró las herramientas para... Con Miguel Ángel Pichetto. Entonces, 2 años después. Tal cual. Después las legislativas que van a venir en 2 años también van a ser seguramente muy determinantes para el recambio y el funcionamiento parlamentario. Así que, bueno, esto es un poco... José es uno de los hombres, siempre lo digo, que más sabe, es como el libro gordo de Petete aquí en el Parlamento, así que siempre es un placer que nos brindes el conocimiento, la información y sobre todo la historia, porque muchas veces no tenemos memoria. Gracias, Di Mauro. Gracias a vos, Vero, un beso grande. Chao. Te va con la luz ahí, parece como el aura, esa luz que tiene Di Mauro de fondo. Nosotros también nos vamos a ir con nuestro aura para otro lado. Viene Pato Méndez, quédense ahí, nosotros vamos a reencontrarlos el día de mañana a las 9. Chau, chau, que tengan linda jornada.